¿Alguna vez te has preguntado cómo sería escuchar la voz de Dios revelando algo sobre el futuro? Imagina estar en un momento de oración, buscando respuestas y sintiendo que el Creador mismo está compartiendo contigo una visión, una dirección clara, un propósito mayor. ¿No es sorprendente pensar que aquel que creó el universo quiera comunicarse con nosotros de una manera tan íntima y poderosa? Las visiones dadas por Dios son una prueba increíble de que Él no solo nos escucha, sino que también nos guía, nos consuela y nos prepara para lo que está por venir. A lo largo de la historia, vemos cómo estas revelaciones transformaron vidas. José, por ejemplo, recibió sueños que salvaron a Egipto del hambre. Daniel fue agraciado con visiones que descifraron el destino de las naciones. Y Juan, el discípulo amado, vio lo que muchos ni siquiera pueden imaginar: la gloria futura y el resultado de la humanidad. ¿Pero Dios todavía habla así hoy? ¿Todavía usa visiones para enseñarnos, corregirnos e inspirarnos? La respuesta está más cerca de ti de lo que crees. Jesús, durante su ministerio, nos enseñó constantemente a estar atentos a las acciones del Padre y a buscar su voluntad a través de la oración. Él mismo dijo: «El que me ama, será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él». Juan 14:21. Estas palabras nos recuerdan que la manera de entender las revelaciones de Dios está en la intimidad con Él. Quizás estés en un momento de tu vida en el que las preguntas parecen más importantes que las respuestas. Tal vez te sientas perdido, confundido o incluso ansioso por el futuro. ¿Qué pasaría si te dijera que Dios tiene algo que revelarte? ¿Que Él puede usar una visión para brindarte la dirección que tanto necesitas? Esto no es algo lejano o exclusivo de algunos. Dios es accesible. Él es el Padre que quiere que sus hijos comprendan su amor, su voluntad y sus planes. La Biblia está llena de enseñanzas que nos muestran el valor de la oración como punto de partida para comprender las acciones de Dios. Fue en oración que los profetas recibieron mensajes que cambiaron el curso de las naciones. Fue en la oración que los discípulos encontraron el valor para enfrentar desafíos imposibles. Y es a través de la oración que podemos abrir nuestro corazón a las visiones y revelaciones que Dios quiere compartir con nosotros. La pregunta es: ¿estamos realmente dispuestos a escuchar? ¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestras distracciones y dejar espacio para que Dios hable? Jesús nos enseña la importancia de estar conectados con el Padre. Él mismo se retiraba muchas veces para orar y buscar la voluntad de Dios. Si el Hijo de Dios consideraba la oración esencial para su misión, ¿cuánto más necesitamos nosotros de este tiempo de comunión? Es en este lugar de entrega y silencio ante Dios que podemos ser más sensibles a sus direcciones y a las visiones que Él quiere darnos. Dios no ha cambiado. La forma en que obra sigue siendo tan poderosa y misteriosa como lo era en los tiempos bíblicos. La diferencia está en cómo nos posicionamos ante Él. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez estás a solo una oración de una revelación que podría cambiar tu vida? No subestimes el poder de buscar a Dios con todo tu corazón. Y lo que es más increíble, las visiones de Dios no se refieren solo al futuro lejano, sino también al presente. Aportan luz a nuestros pasos de hoy, ofreciendo claridad, coraje y esperanza. Dios quiere que vivamos con un propósito y utiliza estas visiones para guiarnos por ese camino. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos listos para ver lo que Él quiere mostrarnos? Déjame invitarte a dar un paso de fe ahora mismo. Comparte tu pedido de oración en los comentarios. No importa cuál sea tu lucha, tu desafío o tu duda, queremos orar por ti y unir nuestra fe a la tuya. La oración tiene un poder transformador, capaz de abrir puertas, traer respuestas y renovar los corazones. Jesús nos enseñó: pedid, y se os dará; busca y encontrarás; llamad, y se os abrirá la puerta. Mateo 7:7. Esta promesa es real y nos muestra que Dios está atento y dispuesto a actuar cuando nos presentamos ante Él en oración. La oración no es solo un momento en el que hablamos con Dios, es también un espacio sagrado donde Él nos habla. Es en este diálogo íntimo donde encontramos fuerza para afrontar las batallas cotidianas y discernir el propósito que Él tiene para nosotros. La oración es el comienzo de toda gran transformación.
Fue en oración que Moisés recibió instrucciones para liberar al pueblo de Israel. Fue en oración que Ana clamó por un hijo y fue escuchada. Y es en la oración que puedes experimentar el cuidado y la dirección de Dios en tu vida. Entonces, si sientes en tu corazón que necesitas apoyo, escribe tu solicitud. Tal vez necesites orientación con una decisión importante, sanación para un dolor profundo o simplemente una señal de que Dios está contigo. Recuerde, no hay nada demasiado pequeño o grande para nuestro Dios, y prometemos interceder por cada petición que quede aquí, creyendo que Él está obrando en tu vida en este momento. Aprovecha también para darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Cuando haces esto, nos ayudas a llevar este mensaje de fe, esperanza y amor a más personas. Cada me gusta y cada suscripción son más que simples números. Son semillas que nos permiten llegar a quienes necesitan escuchar sobre las acciones poderosas de Dios. Comparte este mensaje con alguien que sepas que le vendría bien una palabra de aliento hoy. Ahora juntos, sigamos profundizando en el poder de la oración y la forma en que Dios obra a través de las visiones, transformando vidas e iluminando nuestro camino. Quédate conmigo, porque lo que viene después fortalecerá tu fe y te ayudará a darte cuenta de que Dios está más cerca de lo que crees. Las visiones de Dios siempre han jugado un papel profundo en la historia de la humanidad. Desde los tiempos bíblicos hasta hoy, han sido un canal a través del cual el Creador comunica su amor, planes y advertencias a sus hijos. Pero, ¿cuál es el propósito de estas visiones? ¿Por qué Dios elige utilizar un medio tan misterioso y poderoso para hablarnos? Para comprenderlo, debemos mirar más allá de la superficie y profundizar en el corazón de Dios revelado en su palabra. Las visiones no son meros fenómenos sobrenaturales, son expresiones de la intimidad de Dios con su pueblo. En varias ocasiones en la Biblia, vemos al Señor usar visiones para guiar, corregir y animar a quienes buscaban su rostro. Pensemos en Abraham, quien al mirar las estrellas del cielo recibió una visión divina que cambiaría su vida y la historia de la humanidad. La promesa de que sería padre de una gran nación. Génesis 15:5. Dios no solo le mostró a Abraham lo que haría, sino que también estableció un pacto eterno, dejando en claro que sus visiones están cargadas de propósito y certeza. Otro ejemplo sorprendente es el de Moisés. Dios lo llamó a través de una visión en medio de una zarza ardiente, revelando su plan para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Éxodo 3:2. Esta visión no fue solo una demostración de poder, sino un llamado a Moisés a levantarse como líder y confiar en la dirección divina. Es fascinante darse cuenta de que Dios, en su infinita sabiduría, elige visiones no solo para revelar hechos futuros, sino también para conectar los corazones de sus elegidos con su propósito. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Él quiere que confiemos en Él. Las visiones son un puente entre el cielo y la tierra, una forma en que Dios nos muestra que Él tiene el control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece caótico. Cuando leemos acerca de profetas como Isaías, Ezequiel y Daniel, es imposible no notar el impacto que las visiones de Dios tuvieron en sus vidas y ministerios. Estas revelaciones no solo les permitieron hablar al pueblo con autoridad, sino que también reforzaron el mensaje de que Dios estaba presente, era soberano y obraba en nombre de su pueblo. Uno de los propósitos centrales de las visiones es señalarnos hacia el futuro, pero también darnos claridad en el presente. Imagínese enfrentarse a una decisión difícil, sin saber qué camino tomar. Es en este momento que Dios puede traernos una visión para iluminar nuestra mente y mostrarnos su voluntad. Le hizo esto a José, el padre terrenal de Jesús, a quien en un sueño se le dijo que huyera a Egipto para proteger al niño. Mateo 2:13. José no solo obedeció, sino que confió en que esta visión era parte del plan de Dios para salvar a su familia. Además, las visiones sirven para fortalecernos en tiempos de dificultad. Pensemos en Juan, exiliado a la isla de Patmos. Fácilmente podría haberse sentido olvidado y derrotado, pero Dios le dio una visión gloriosa del futuro, conocida como el libro del Apocalipsis. A través de esta revelación, Juan vio la victoria final de Cristo y recibió esperanza, incluso en medio de la persecución.
Esto nos muestra que las visiones a menudo vienen para recordarnos que hay algo más grande en marcha, un plan eterno y perfecto que Dios está orquestando. Las visiones también nos llaman a la acción. Cuando Dios nos muestra algo, espera una respuesta. Las visiones son invitaciones a participar en lo que Él está haciendo. Así fue con Pablo, quien recibió una visión de un hombre en Macedonia, pidiendo ayuda. Hechos 16:9. Esta visión dirigió a Pablo a predicar el Evangelio en esa región, cambiando el curso de su misión y ampliando el alcance del Evangelio. Pero ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas hoy? ¿Dios todavía da visiones? La respuesta es un rotundo sí. Él no ha cambiado. Sus formas de actuar siguen siendo tan poderosas como lo eran en los tiempos bíblicos. El propósito de sus visiones también sigue siendo el mismo: guiarnos, animarnos y alinearnos con su plan. Sin embargo, para ser receptivos a estas revelaciones, necesitamos cultivar un corazón que escucha y una vida de oración constante. Es importante recordar que las visiones de Dios no vienen para satisfacer nuestra curiosidad ni para entretenernos. Vienen a transformarnos, moldear nuestra fe y permitirnos vivir según su voluntad. Cuando buscamos sinceramente a Dios, Él nos revela lo que necesitamos saber en el momento adecuado. A veces esto sucede gracias a una visión clara, otras veces a través de su palabra o de circunstancias que nos rodean. La cuestión es que Él siempre tiene algo que decirnos, y depende de nosotros estar dispuestos a escuchar. Deja que esta reflexión toque tu corazón. ¿Cómo intentas escuchar la voz de Dios? ¿Estás dispuesto a orar y pedirle que te revele sus visiones para tu vida? Si alguna vez te ha pasado esto, comparte la frase en los comentarios: creo que Dios todavía hoy habla. Construyamos juntos un espacio de fe y testimonio sobre las acciones poderosas de Dios. Cuando miramos la Biblia, nos damos cuenta de que las visiones jugaron un papel esencial en muchos momentos cruciales de la historia del pueblo de Dios. No solo sirvieron como una forma de comunicación directa entre el Creador y sus criaturas, sino que también trajeron dirección en tiempos de confusión, esperanza en tiempos de desesperación y advertencias que cambiaron el curso de naciones enteras. Estos relatos no son solo historias antiguas, sino evidencia viviente de cómo Dios usa visiones para intervenir en situaciones específicas, guiando a su pueblo a cumplir sus propósitos eternos. Imagine el escenario en el que Daniel, cautivo en Babilonia, recibió una de las visiones más impactantes jamás registradas. Estaba en un lugar de oración y ayuno, buscando comprender el destino de Israel. Entonces Dios le reveló una serie de acontecimientos que darían forma no solo a la historia del pueblo judío, sino a la del mundo entero. Las visiones de Daniel de los reinos que surgirían y caerían, culminando en la victoria eterna del reino de Dios, no tenían como único objetivo impresionar o crear misterio. Fueron dadas para preparar al pueblo de Dios, mostrándoles que incluso en las circunstancias más oscuras, Él permanece en control. Este patrón se repite en varias narrativas bíblicas. Piense en José, el joven soñador, que recibió visiones oníricas sobre su futuro. Al principio, sus puntos de vista parecían arrogantes y difíciles de creer incluso para su propia familia, pero a medida que se desarrollaron los acontecimientos, quedó claro que Dios estaba guiando la vida de José para colocarlo en una posición estratégica en Egipto, donde salvaría a su familia y a toda una nación del hambre. Estas visiones no solo le dieron a José una perspectiva de su propósito, sino que también sostuvieron su fe a través de años de pruebas. Otro ejemplo poderoso es el de Ezequiel. Las visiones de Dios para él no solo eran personales, sino también profundamente simbólicas, a menudo desafiantes y a veces difíciles de entender. La famosa visión del Valle de los Huesos Secos, en la que Dios dio vida a un ejército de huesos muertos, fue un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel. Estaban exiliados, desanimados y sintiéndose completamente abandonados. Pero a través de esta visión, Dios prometió que restauraría a su pueblo, trayendo vida y esperanza donde antes había muerte y desesperación. A medida que avanzamos en el Nuevo Testamento, encontramos aún más ejemplos que nos muestran cómo Dios usó visiones para guiar a su pueblo. Pedro, por ejemplo,
recibió una visión que lo desafió a repensar todo lo que sabía sobre las leyes dietéticas judías y a quién podía llegar el Evangelio. En Hechos 10, vio una sábana que descendía del cielo con toda clase de animales, y Dios le dijo que comiera. Pedro dudó, pero el mensaje era claro. El Evangelio era para todos, no solo para los judíos. Esta visión marcó un hito en la expansión del cristianismo a los gentiles. ¿Y qué tal el ejemplo de Juan, el discípulo amado? Exiliado a la isla de Patmos, recibió la visión conocida como el Apocalipsis. Esta visión es uno de los textos más misteriosos y profundos de la Biblia, lleno de símbolos, imágenes y mensajes que desafían nuestra comprensión. Pero en el centro de todo está el mensaje de que Dios es soberano, que Cristo es el Cordero victorioso y que hay una nueva creación esperando a quienes perseveran. Estas ideas bíblicas son un poderoso recordatorio de que Dios habla de maneras que trascienden nuestras limitaciones humanas. No se limita a palabras o explicaciones lógicas. Utiliza imágenes, sueños y visiones para comunicarnos verdades profundas. Cada visión viene con un propósito específico, ya sea guiar, corregir, advertir o alentar. Hoy, cuando leemos estos relatos, somos llamados a reflexionar sobre cómo Dios todavía obra de manera similar. Las visiones de la Biblia nos muestran que el Señor está profundamente involucrado en los detalles de nuestras vidas. Él no es un Dios distante, sino un Padre amoroso que quiere comunicarse con nosotros de maneras que podamos entender. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Somos conscientes de las formas en que Dios puede estar tratando de hablarnos hoy? Si estas historias te hablan al corazón, comparte la frase en los comentarios. Dios continúa guiando a su pueblo. O si alguno de estos relatos lo conmovió profundamente, cuéntenos qué historia de visión de la Biblia inspira más su fe. Quiero saber cómo Dios te ha hablado a través de su palabra e incluso a través de experiencias personales. Sigamos sumergiéndonos en este fascinante tema de cómo las visiones divinas nos conectan con el propósito eterno de Dios. Cuando hablamos de las visiones de Dios, es imposible ignorar el papel central de la oración. La oración es la base de una vida espiritual vibrante y el medio por el cual nos conectamos con el corazón de Dios. Y más que eso, es en la profundidad de este diálogo con el Creador que a menudo somos llevados a visiones que transforman nuestras vidas. La oración no es solo un acto religioso o una rutina, es un encuentro personal y poderoso con el Dios que todavía habla, que todavía se preocupa y que todavía revela sus planes para nosotros. Imaginemos la escena de Daniel, un hombre profundamente comprometido con la oración. 3 veces al día recurría a Dios, a pesar de las amenazas que se cernían sobre su vida. Fue en este espacio sagrado de búsqueda constante donde Daniel recibió visiones extraordinarias. Estaba orando cuando el ángel Gabriel le reveló el futuro de Israel y las naciones que los rodeaban. Esto nos enseña que las visiones de Dios no surgen en el vacío, son el fruto de una vida intencional de comunión con Él. Jesús también ejemplifica esta profunda conexión entre la oración y la revelación. Antes de tomar grandes decisiones, como elegir a los 12 discípulos, pasó la noche en oración. En uno de esos momentos, Él se transfiguró ante Pedro, Santiago y Juan, revelando su gloria y su misión. Lucas 9:29. La oración fue el punto de partida de esta manifestación divina, mostrando que cuando nos dedicamos a buscar a Dios, Él se revela en formas que van más allá de lo que podemos imaginar. Pero ¿por qué es tan esencial la oración para recibir visiones? Porque es allí donde alineamos nuestro corazón con Dios. A menudo, nuestras vidas están tan llenas de ruido, preocupaciones, distracciones, voces externas, que no podemos discernir lo que Dios está diciendo. La oración, sin embargo, es el lugar donde silenciamos todo lo que nos rodea y nos concentramos en la voz de Dios. Es como sintonizar una antena para captar la frecuencia correcta. Esto es exactamente lo que le sucedió a Habacuc, el profeta que se posicionó para escuchar la respuesta de Dios. Él dijo: «Subiré a mi puesto de centinela y me pararé en el muro. Esperaré a ver qué me dice el Señor». Habacuc 2:1. Habacuc estaba decidido a esperar, escuchar y ver lo que Dios tenía para mostrar. Y fue en esta postura de oración y vigilancia
que recibió una de las visiones más emblemáticas de las Escrituras, con la promesa de que el justo vivirá por la fe. Habacuc 2:4. La oración es también el lugar donde aprendemos a discernir la voz de Dios de las voces que compiten por nuestra atención. No toda visión o impresión proviene de Dios. Algunas son el resultado de nuestras propias emociones, mientras que otras pueden ser errores. Fue en la oración que los profetas bíblicos aprendieron a distinguir lo genuino de lo falso. Elías, por ejemplo, encontró a Dios no en un fuerte viento, un terremoto o un incendio, sino en un suave susurro. Primera Reyes 19:12. Además, la oración es el medio por el cual pedimos discernimiento para interpretar las visiones que recibimos. José, el hijo de Jacob, era conocido por interpretar sueños y visiones, pero su habilidad no provenía de él mismo. Siempre dio crédito a Dios, diciendo, ¿no está en Dios la interpretación de los sueños? Génesis 48. Nos recuerda que incluso cuando recibimos visiones, dependemos completamente de Dios para entender lo que significan y cómo aplicarlas en nuestras vidas. Otro aspecto importante de la conexión entre la oración y las visiones es que la oración nos prepara para responder a lo que Dios revela. Las visiones suelen ir acompañadas de una llamada o instrucción. Este fue el caso de Ananías, un discípulo común y corriente que, en oración, recibió una visión de Dios para encontrarse con Saulo de Tarso. Dudó porque conocía la historia de persecución de Saúl, pero a través de la oración, Ananías recibió el poder para obedecer y se convirtió en parte de la historia transformadora de uno de los más grandes apóstoles del cristianismo. Hechos 9, 10, 18. La oración también nos protege contra el miedo y la duda que pueden surgir cuando recibimos una visión. Es natural sentirse abrumado o incapaz ante algo tan grandioso. Fue en la oración que Jesús, en Getsemaní, encontró la fuerza para afrontar la cruz. Él oró: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Así como Jesús se fortaleció para cumplir su misión, nosotros también nos fortalecemos cuando nos lanzamos a la oración ante las visiones que Dios nos regala. ¿Alguna vez has notado cómo la oración tiene el poder de transformar incluso los momentos más difíciles en oportunidades para escuchar la voz de Dios? Si ya has experimentado la conexión entre oración y revelación, comparte la frase en los comentarios. Dios me habla cuando oro. Y si quieres desarrollar esta sensibilidad, di: quiero aprender a escuchar la voz de Dios. Sigamos explorando juntos cómo la oración nos acerca a las visiones divinas y nos conecta con el corazón del Padre. Cuando Dios decide revelarse a través de visiones, lo hace de maneras variadas y profundamente significativas, según el contexto y la necesidad. Cada visión que Él da tiene un propósito claro y un mensaje específico. Algunas son tan directas que inmediatamente transforman el corazón y la mente de quien las recibe. Otros están llenos de símbolos y requieren oración, discernimiento y total dependencia del Espíritu Santo para su interpretación. Estas visiones pueden traer consuelo, advertencia, guía e incluso revelaciones sobre el futuro, mostrando que Dios obra de manera personalizada para tocar nuestras vidas. Un tipo de visión muy común en la Biblia es la visión de instrucción. Es ese momento en el que Dios da una dirección clara sobre lo que hay que hacer. Vemos esto con Abraham, cuando Dios le ordena dejar su tierra natal e ir a un lugar que aún tiene que mostrar. Génesis 12:1. Imagínense el valor que necesitó Abraham para obedecer. No sabía a dónde iba, pero confió completamente en la visión que Dios le dio. Ese mismo coraje es necesario para nosotros hoy. Cuando Dios nos da una visión, incluso si parece arriesgada o incierta, somos llamados a obedecer con fe, sabiendo que Él nunca deja de cumplir sus promesas. Otro tipo de visión que encontramos en las Escrituras es la visión de advertencia. Estas visiones se envían como una alarma espiritual, llamando la atención sobre algo que necesita ser corregido. ¿Recuerdas a Jonás? Dios le dio un mensaje claro para advertir a Nínive de su pecado, llamando al pueblo al arrepentimiento. Jonás 3:4. Aunque Jonás inicialmente dudó, la visión de advertencia que Dios le dio no solo salvó a una ciudad entera,
sino que también transformó la propia perspectiva de Jonás sobre la misericordia divina. Cuando Dios nos da una visión de advertencia, no simplemente señala nuestros errores, sino que nos da la oportunidad de cambiar y experimentar su gracia. También hay visiones de consuelo y aliento que Dios concede en momentos de gran dificultad. Un ejemplo sorprendente de esto es la visión de Esteban en Hechos 7:55. Mientras era apedreado por su fe, vio los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Esta visión no solo confirmó la fe de Esteban, sino que también le dio la fuerza para afrontar la muerte con valentía y perdón. Visiones como esta nos muestran que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está con nosotros, sosteniéndonos y dándonos la certeza de que nuestra esperanza está segura en Él. Otro tipo fascinante de visión son las visiones simbólicas, llenas de imágenes que representan profundas verdades espirituales. Piense en la visión de Juan en Apocalipsis, donde vio un libro sellado que nadie podía abrir excepto el Cordero de Dios. Apocalipsis 5:1-5. Estas visiones simbólicas a menudo desafían nuestra comprensión, pero son una invitación a buscar más profundamente el significado detrás de las imágenes. Dios usa estos símbolos para revelar su soberanía, su plan eterno y el papel que desempeñamos en él. También encontramos visiones proféticas, que miran hacia el futuro y revelan lo que Dios está a punto de hacer. Un claro ejemplo de esto es la visión de José de 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre en Egipto. Génesis 41:25-32. Esta visión no solo salvó a Egipto, sino que también preparó a José para ser una herramienta esencial en el plan de Dios. Las visiones proféticas nos muestran que Dios siempre está por delante, planificando y orquestando todo para el bien de quienes lo aman. Además, hay visiones de comunión divina, donde Dios se revela de manera personal e íntima. Esto es lo que le sucedió a Moisés en el monte Sinaí. Vio la gloria de Dios de una manera tan poderosa que su rostro resplandeció mientras bajaba del monte. Éxodo 34:29. Estas visiones no son solo encuentros espirituales, sino momentos transformadores que nos acercan a Dios y renuevan nuestra pasión por servirle. Algo que a menudo olvidamos es que las visiones pueden no ser tan dramáticas como las que leemos en la Biblia. A veces llegan como impresiones suaves, un sueño que parece significativo, o incluso una idea clara que sentimos en nuestro espíritu. Dios no está limitado en la forma en que elige revelarse. Lo importante es estar atentos y sensibles a su voz, buscando discernir lo que Él nos está mostrando. Todas estas formas de visión tienen algo en común. Nos invitan a actuar. No importa qué tipo de visión recibamos, Dios siempre espera una respuesta de fe. Él no nos da visiones solo para aumentar nuestro conocimiento, sino para transformarnos y alinearnos con sus propósitos. Cuando respondemos a las visiones de Dios con obediencia y confianza, experimentamos su movimiento de maneras que nunca podríamos imaginar. Si ya has experimentado algún tipo de visión, comparte la frase en los comentarios: Dios me muestra el camino. O, si desea comprender mejor cómo Él puede hablarle a través de visiones, diga: quiero estar atento a las visiones de Dios. Exploremos juntos este increíble universo de cómo Dios elige revelar su voluntad y traer luz a nuestras vidas. Discernir si una visión proviene de Dios es una de las tareas más desafiantes y al mismo tiempo más importantes en el camino de la fe. Esto se debe a que no toda visión o impresión espiritual que recibimos proviene directamente de Dios. La Biblia nos advierte sobre la existencia de engaños espirituales y nos enseña a probarlo todo, reteniendo solo lo bueno y verdadero. Por lo tanto, comprender si una visión es verdaderamente divina requiere sensibilidad espiritual, conocimiento de las Escrituras y un corazón dispuesto a buscar la guía del Señor. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que estamos escuchando la voz de Dios y no dejándonos guiar por nuestros propios deseos o engaños externos? Uno de los primeros pasos para discernir si una visión proviene de Dios es evaluar si está alineada con su palabra. Dios nunca se contradice. Él es el mismo ayer, hoy y siempre.
Esto significa que no se le puede atribuir cualquier visión que vaya en contra de principios bíblicos claramente establecidos. Por ejemplo, una visión que fomente el orgullo, la desobediencia o cualquier tipo de comportamiento contrario a las enseñanzas de Jesús, no es una visión divina. Las Escrituras son nuestro filtro principal, y es a través de ellas que podemos comenzar a identificar si lo que estamos recibiendo realmente proviene del corazón de Dios. Además, es esencial examinar los frutos de esta visión en nuestras vidas. Jesús dijo, «Por sus frutos los reconoceréis». Mateo 7:16. Una visión de Dios produce frutos espirituales como paz, gozo, dirección y claridad. Incluso si la visión es desafiante o nos llama a algo difícil, no genera confusión ni miedo paralizante, sino un sentido de confianza y seguridad en Dios. Si la visión causa angustia persistente o contradicción en nuestro espíritu, es señal de que necesitamos buscar más discernimiento. Otra forma de discernir si una visión proviene de Dios es observar si apunta a su gloria y no a la nuestra. Las visiones divinas siempre nos dirigen a adorar y exaltar a Dios. Nos alejan del egoísmo y nos llaman a una vida de obediencia y servicio. Esto es lo que le sucedió a Isaías cuando tuvo una visión de Dios en el templo. Isaías 6:1-8. Al ver la gloria del Señor, Isaías reconoció su propia pequeñez y respondió con humildad al llamado de Dios. Cuando la visión nos lleva a depender más de Él y alinearnos con su plan, podemos estar seguros de que es suyo. También es esencial involucrar a otros en el camino de discernimiento. Dios a menudo usa la comunidad de fe para ayudarnos a comprender sus revelaciones. Las personas espiritualmente maduras como pastores o mentores pueden brindarnos una perspectiva equilibrada y ayudar a confirmar si la visión proviene verdaderamente de Dios. Pablo escribe a los Corintios, «Porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz». 1 Corintios 14:33. Nos recuerda que Dios usa el orden y la sabiduría de otros miembros del cuerpo de Cristo para traer claridad a nuestras experiencias espirituales. Además, debemos estar atentos al Espíritu Santo, nuestro consolador y guía. Es Él quien nos ayuda a discernir la verdad de la mentira, la luz de las tinieblas. Cuando recibimos una visión, debemos orar pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele su origen. Fue el Espíritu Santo quien le dio a Pedro una idea de su visión del lienzo con animales en Hechos 10. Sin la ayuda divina, podría haber interpretado esa visión erróneamente. Por tanto, cada paso en el proceso de discernimiento debe ir acompañado de oración sincera y dependencia del Espíritu Santo. Otro punto importante es el tiempo. No todas las visiones deben entenderse o cumplirse de inmediato. A veces Dios nos da una visión que solo tiene sentido más tarde. José tuvo sus sueños de grandeza desde muy joven, pero tuvieron que pasar años y muchas dificultades para que se hicieran realidad. Durante este tiempo, José permaneció fiel a Dios, esperando pacientemente el momento adecuado. Por lo tanto, debemos aprender a descansar en Dios, confiando en que Él nos revelará el significado de la visión en el momento apropiado. También está la cuestión de cómo la visión nos afecta emocional y espiritualmente. Las visiones de Dios suelen ir acompañadas de un sentido de propósito y urgencia, pero nunca de pánico o desesperación. Nos desafían a confiar más en Dios y rendirnos a su voluntad, pero no nos ponen en un estado de confusión o duda constante. Si una visión plantea más preguntas que respuestas, es posible que necesite buscar más discernimiento antes de actuar en consecuencia. Discernir una visión es un camino de crecimiento espiritual, de aprender a escuchar la voz de Dios entre tantas otras voces. Esto requiere paciencia, humildad y un corazón dispuesto a buscar la verdad, incluso cuando desafía nuestras expectativas. Cuando recibimos una visión, es importante presentarla continuamente ante Dios en oración, pidiéndole confirmación y dirección. Y más que nada debemos recordar que Dios es fiel. Él no nos dejará solos en el proceso de discernir su voluntad. Si alguna vez has pasado por momentos en los que necesitabas discernir si algo realmente era de Dios, comparte la frase en los comentarios, «Dios es mi guía en todas las cosas». O, si busca respuestas y desea discernimiento espiritual, diga, «Quiero aprender a escuchar la voz de Dios con claridad».
Exploremos juntos más sobre cómo Dios se comunica con nosotros de una manera tan amorosa e intencional. Recibir una visión de Dios es un privilegio extraordinario, pero también es una responsabilidad inmensa. Dios no nos da visiones solo para admirarlas o reflexionar sobre ellas, sino para movernos en obediencia. Cada visión divina lleva consigo una instrucción, un llamado a actuar de acuerdo con el plan de Dios. La obediencia no es solo un acto de sumisión, es una demostración de confianza en la sabiduría y el poder de Dios. Cuando respondemos con fe y obediencia, abrimos puertas para que los propósitos de Dios se manifiesten en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Imagine la escena de Noé. Él recibió una visión y una instrucción clara de construir un arca, porque Dios planeaba traer un diluvio sobre la tierra. Fue una tarea colosal y, a los ojos humanos, completamente irracional. Noé fácilmente podría haber cuestionado o ignorado el mandato de Dios, pero en cambio respondió con obediencia inmediata e inquebrantable. La Biblia nos dice que Noé hizo todo exactamente como Dios le ordenó. Génesis 6:22. Gracias a la obediencia de Noé, él y su familia fueron salvos, y la humanidad tuvo la oportunidad de empezar de nuevo. Este patrón de obediencia también es evidente en la vida de Abraham. Cuando Dios le dijo que abandonara su tierra y se dirigiera a un lugar desconocido, Abraham no dudó. Dejó atrás todo lo que le era familiar y seguro, impulsado únicamente por la fe en la promesa de Dios. Génesis 12:1-4. Y más tarde, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham demostró una obediencia aún más radical, confiando en que Dios era fiel en cumplir sus promesas, incluso ante una exigencia tan dolorosa. Abraham es conocido como el padre de la fe, precisamente porque su obediencia ejemplifica la entrega total a Dios. Pero la obediencia no siempre es fácil. A menudo nos pone en situaciones incómodas o nos desafía a abandonar nuestros propios deseos. Tomemos el ejemplo de Jonás. Dios le dio una visión clara: predicar en la ciudad de Nínive y llamar al pueblo al arrepentimiento. Pero Jonás se resistió. Intentó huir de su misión, pensando que podría evitar el plan de Dios. Sin embargo, la desobediencia de Jonás no solo lo puso en peligro, sino que también retrasó el cumplimiento del propósito de Dios. Solo cuando decidió obedecer, pudo revelarse la misericordia de Dios al pueblo de Nínive. La obediencia a una visión de Dios a menudo requiere valentía. Recuerde a Ananías, un discípulo común y corriente, que recibió una visión para encontrarse con Saulo de Tarso. Saulo era conocido como un perseguidor de los cristianos, y Ananías tenía todos los motivos para temer. Pero decidió obedecer, y gracias a su valentía, Saulo fue sanado, bautizado y transformado en el apóstol Pablo, uno de los más grandes líderes del cristianismo. Hechos 9:10-19. La historia de Ananías nos muestra que, cuando obedecemos a Dios, podemos ser instrumentos de transformación en la vida de otras personas. Otro aspecto importante de la obediencia es que nos enseña a confiar en los tiempos de Dios. José recibió sueños proféticos cuando era joven, pero fueron necesarios años de desafíos, traiciones y pruebas antes de que sus visiones se cumplieran. Durante ese tiempo, José permaneció fiel a Dios y actuó con integridad, incluso cuando las circunstancias eran desfavorables. Su obediencia continua, incluso frente a las dificultades, lo preparó para el momento en que Dios lo colocaría en una posición de autoridad para salvar a su familia y a una nación entera. La obediencia también requiere humildad. A veces la visión que Dios nos da puede parecer pequeña o insignificante, pero nuestra respuesta es igualmente importante. Piense en Felipe, a quien el Espíritu Santo le indicó que fuera a un camino desierto y se encontrara con un eunuco etíope. Felipe podría haber cuestionado la lógica de esta instrucción, pero obedeció sin dudarlo. Como resultado, tuvo la oportunidad de compartir el Evangelio con el eunuco, quien llevó el mensaje de Jesús a Etiopía. Hechos 8:26-40. Esto nos muestra que incluso cuando no entendemos completamente el plan de Dios, nuestra obediencia puede tener un impacto eterno. Cuando obedecemos las visiones de Dios, experimentamos no solo el cumplimiento de sus propósitos, sino también un crecimiento en nuestra propia fe. Cada acto de obediencia nos acerca a Dios
y nos ayuda a comprender su fidelidad. Por otro lado, la desobediencia nos separa de su voluntad y nos priva de experimentar sus bendiciones. Esto no significa que Dios nos abandona cuando fallamos, sino que perdemos la oportunidad de participar plenamente en lo que Él está haciendo. Por eso, cuando recibimos una visión de Dios, debemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a obedecer, incluso si eso me lleva a un lugar de incomodidad o sacrificio? Esta es una reflexión que todos deberíamos hacer. Dios nunca nos da una visión sin un propósito, y siempre nos equipa para lograr lo que nos llama a hacer. Incluso cuando la obediencia parece difícil, podemos confiar en que su poder nos sustentará. Si alguna vez te has enfrentado a un momento en el que tuviste que obedecer a Dios en algo difícil, comparte la frase en los comentarios, elijo obedecer, aunque no entienda. Y si buscas fuerzas para responder a lo que Dios te ha pedido, di, ayúdame, Señor, a ser obediente. Continuemos explorando cómo la obediencia es una clave esencial para vivir los planes y visiones de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el elemento esencial detrás de toda visión divina. Él no es solo el portador de los mensajes celestiales, sino también la guía que nos permite comprenderlos y vivirlos de manera práctica. Desde el comienzo de la creación, el Espíritu Santo ha desempeñado el papel de revelar la voluntad de Dios. Él flotaba sobre las aguas al principio y continúa moviéndose en los corazones de los creyentes hoy, trayendo luz, perspicacia y dirección. Cuando pensamos en las visiones dadas por Dios, no podemos ignorar la obra del Espíritu Santo, quien actúa como el gran vínculo entre el cielo y la tierra. Jesús durante su ministerio dejó claro que el Espíritu Santo sería enviado para enseñarnos y recordar todo lo que Él nos dijo. En Juan 14:26 leemos, «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho». Esta promesa de Jesús nos muestra que el Espíritu Santo es fundamental para comprender las visiones que recibimos. Él no solo nos trae el mensaje, sino que también nos permite interpretarlo a la luz de la palabra de Dios. Piense en la experiencia de Juan en Apocalipsis. Estaba en espíritu el día del Señor cuando recibió la majestuosa visión del Cristo glorificado y del fin de los tiempos. El Espíritu Santo fue el mediador de esta revelación. Sin él, Juan no tendría la capacidad de registrar detalles tan profundos y misteriosos. Es el Espíritu quien nos pone en la posición de sensibilidad espiritual necesaria para escuchar y ver lo que Dios quiere revelar. Nos conecta con el reino espiritual, permitiendo que las visiones sean más que imágenes o palabras, sino realidades vivas que tocan nuestros corazones y transforman nuestras vidas. Otro ejemplo claro del papel del Espíritu Santo está en la vida de Pedro. Después de la resurrección de Jesús, Pedro todavía tenía una visión limitada del alcance del Evangelio. Fue el Espíritu Santo quien lo condujo a un momento de profunda revelación. En Hechos 10, Pedro tuvo una visión del lienzo que descendía del cielo con diferentes animales, y la clara instrucción de que lo que Dios purificaba no debía considerarse inmundo. Esta visión, guiada por el Espíritu Santo, desafió los prejuicios de Pedro y abrió las puertas para que el Evangelio llegara a los gentiles. Sin la intervención del Espíritu, Pedro habría quedado atrapado en una visión limitada de la misión de Dios. El Espíritu Santo también actúa como protector contra el engaño. No todas las visiones provienen de Dios. Algunas son el resultado de nuestra propia mente, mientras que otras pueden ser influencias externas. En 1 Juan 4:1 se nos advierte, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Es el Espíritu Santo quien nos da el discernimiento para probar y confirmar si una visión es genuinamente divina. Él nos equipa con sabiduría para identificar lo que es verdad y rechazar lo que no es de Dios. Además de revelarnos y protegernos, el Espíritu Santo también nos fortalece para actuar según las visiones que recibimos. Las revelaciones de Dios suelen ir acompañadas de desafíos que requieren fe y valentía. Fue el Espíritu Santo el que permitió a Ananías obedecer la visión de encontrarse con Saulo, un perseguidor de los cristianos.
A pesar de sus temores, Ananías confió en la dirección del Espíritu y, como resultado, Saulo fue transformado en el apóstol Pablo. Esto nos muestra que el Espíritu Santo no solo revela el propósito de Dios, sino que también nos da la fuerza para cumplirlo. Otro aspecto importante es que el Espíritu Santo obra dentro de nosotros para alinear nuestros deseos y voluntades con los de Dios. Cuando buscamos al Señor en oración, es el Espíritu quien intercede por nosotros con gemidos inexpresables, como nos enseña Romanos 8:26. Este mismo Espíritu nos ayuda a comprender que las visiones de Dios son más que meros destellos de revelación. Son invitaciones a una transformación profunda. Actúa como un catalizador, moldeando nuestros corazones y mentes para que podamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas también nos da confianza. Las visiones de Dios a menudo pueden parecer aterradoras o incluso imposibles de lograr, pero el Espíritu nos recuerda que no estamos solos. Él es nuestro consolador, nuestro ayudador, el que camina con nosotros en cada paso del camino. Nos da el valor para decir sí al llamado de Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que viene. Si alguna vez has experimentado momentos en los que sentiste la presencia del Espíritu Santo, guiando tus decisiones, o aportando claridad a algo que parecía confuso, comparte la frase en los comentarios. El Espíritu Santo es mi guía y consolador. O, si quieres crecer en sensibilidad a la voz del Espíritu, escribe, quiero escuchar y seguir la dirección del Espíritu Santo. Continuemos explorando cómo el Espíritu Santo nos conecta con las visiones de Dios y nos capacita para vivir vidas llenas de propósito y significado. Hay momentos en los que la vida parece abrumarnos con dificultades tan intensas que nos sentimos completamente solos. En estos momentos, el corazón clama por respuestas, por alivio, por algo que nos muestre que hay una luz al final del túnel. Y es precisamente en este contexto que Dios, en su infinita bondad, concede visiones que consuelan y llenan de esperanza a los afligidos. Estas visiones no son solo mensajes visuales, son toques profundos y transformadores de la presencia de Dios, reafirmando que Él está con nosotros, incluso en los valles más oscuros. Una de las historias más poderosas de la Biblia que ejemplifica este tipo de visión es la de Esteban. En Hechos 7, cuando estaba siendo apedreado por su fe, Dios abrió los cielos para mostrarle una visión de Jesús de pie a la diestra de Dios. Imagine el impacto de esta visión. Esteban, en medio de una situación de extremo dolor e injusticia, vislumbró la gloria celestial. Esta visión no solo lo consoló, sino que también le dio la fuerza para perdonar a quienes lo atacaron. El hecho de ver a Jesús de pie, algo raro, ya que muchas veces se le describe sentado a la diestra de Dios, es señal de que Cristo estaba presente, intercediendo por Esteban en ese momento de sufrimiento. Visiones como estas son regalos de Dios, especialmente en tiempos de adversidad. Nos recuerdan que nuestro dolor no es ignorado en el cielo y que hay un propósito mayor en todo lo que enfrentamos. Estas visiones también revelan el cuidado personal de Dios, mostrando que Él no es solo el Dios del universo, sino también el Dios que se preocupa profundamente por cada detalle de nuestras vidas. Nos llaman a confiar en la promesa de que, incluso si las circunstancias parecen imposibles, Él está obrando a nuestro favor. Otro ejemplo de una visión que trajo consuelo y esperanza se encuentra en la vida del profeta Elías. Luego de enfrentar una intensa batalla espiritual contra los profetas de Baal, Elías cayó en un profundo agotamiento y desesperación, al punto de pedirle a Dios que le quitara la vida. Pero Dios, en su gracia, no respondió la oración de Elías con juicio o reprensión. En cambio, envió un ángel para fortalecerlo, y luego le concedió una visión de su presencia en medio de un suave susurro. Primero Reyes 19, 11, 12. Esta experiencia no solo renovó las fuerzas de Elías, sino que también reavivó su fe, recordándole que Dios tenía el control, incluso cuando las circunstancias parecían sombrías. Las visiones de consuelo no se limitan a los principales acontecimientos bíblicos, también suceden en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces, en momentos de oración profunda o mientras leemos la palabra, nos sorprende una imagen o un pensamiento que parece venir directamente del corazón de Dios? Un versículo que salta de la página,
una inexplicable sensación de paz o incluso un sueño que aporta claridad en medio de la confusión. Todas estas pueden ser formas en que Dios usa las visiones para consolarnos. Estas visiones no solo consuelan, también reavivan nuestra esperanza para el futuro. En Apocalipsis, Juan tuvo una visión de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más lágrimas, dolor ni muerte. Esta visión es una de las promesas más reconfortantes para los cristianos. Nos recuerda que nuestro sufrimiento es temporal y que nos espera una eternidad de alegría y paz. Esta perspectiva nos ayuda a afrontar los desafíos del presente con fe y perseverancia, sabiendo que Dios ya tiene preparado algo infinitamente mejor para nosotros. Las visiones de consuelo y esperanza también tienen el poder de redirigirnos. A veces nos concentramos tanto en nuestras luchas que perdemos de vista el propósito mayor que Dios tiene para nosotros. Utiliza estas visiones para recordarnos que hay más en juego de lo que podemos ver o sentir en este momento. Nos llaman a mirar más allá de nuestras circunstancias y confiar en la bondad y fidelidad de Dios. Además, estas visiones suelen ir acompañadas de una promesa. Dios no solo nos muestra lo que está por venir, sino que también nos da la seguridad de que estará con nosotros en cada paso del camino. Esto le hizo a Jacob cuando huía de Esaú. En un sueño, Dios le mostró una escalera que conectaba el cielo con la tierra, y ángeles subían y bajaban por ella. Luego Dios reafirmó a Jacob la promesa de que lo protegería y lo bendeciría donde quiera que fuera. Génesis 28, 10, 15. Esta visión fortaleció a Jacob en un momento de gran incertidumbre, recordándole que Dios estaba con él. Si estás pasando por un momento en el que necesitas consuelo y esperanza, debes saber que Dios ve tu dolor y quiere traer alivio a tu corazón. Él puede usar visiones, su palabra o incluso personas a tu alrededor para recordarte que no estás solo. Preste atención a las señales que pueda estar enviando. A veces las respuestas de Dios llegan de maneras inesperadas, pero siempre llevan consigo su amor y cuidado. Si estas historias te conmovieron, o si ya experimentaste el consuelo de Dios en un momento difícil, comparte la frase en los comentarios. Dios es mi esperanza en tiempos de dificultad. O, si quieres sentir este consuelo más profundamente, escribe, quiero experimentar el consuelo de Dios. Juntos creemos un espacio de fe donde podamos compartir cómo Dios nos sostiene y fortalece en medio de nuestras luchas. Las visiones y las profecías son elementos poderosos y profundamente conectados en la forma en que Dios se comunica con su pueblo. Aunque diferentes en forma, ambos sirven al propósito de revelar la voluntad de Dios, guiar a sus hijos y sacar a la luz aspectos de su plan eterno. Cuando miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que las visiones suelen ser la base de muchas profecías. Profetas como Isaías, Daniel y Ezequiel no solo hablaron inspirados por Dios, sino que a menudo recibieron visiones que les ayudaron a comprender lo que estaban proclamando. Esta relación entre visiones y profecías es fascinante y está llena de lecciones espirituales que siguen siendo relevantes para nosotros hoy. Un ejemplo sorprendente de esta conexión se puede ver en la vida de Daniel. En varias ocasiones recibió visiones extraordinarias que contenían verdades proféticas sobre el futuro. En una de estas visiones, vio 4 animales que representaban los reinos del mundo y su desarrollo a lo largo de la historia. Esta visión, registrada en el capítulo 7 de Daniel, no fue solo una experiencia visual sorprendente, sino una revelación profética detallada del plan de Dios para las naciones. Curiosamente, Daniel no solo vio la visión, sino que también buscó comprensión en oración, y Dios, en su bondad, envió un ángel para ayudarlo a comprender el significado. Esto nos muestra que las visiones y profecías no se tratan solo de ver y proclamar, también requieren discernimiento y una búsqueda activa de comprensión. Otro ejemplo poderoso es el de Ezequiel. Sus visiones eran a menudo simbólicas y desafiantes, pero contenían profundos mensajes proféticos. Una de sus visiones más conocidas es la del Valle de los Huesos Secos. Ezequiel vio un valle lleno de huesos que volvían a vivir, y esta visión estuvo acompañada de un mensaje profético para el pueblo de Israel. Dios estaba prometiendo restaurar a su nación,
devolviéndola a la vida y renovando sus promesas. Esta conexión entre visión y profecía resalta cómo Dios usa imágenes poderosas para comunicar verdades espirituales que trascienden el tiempo y las circunstancias inmediatas. La relación entre visiones y profecías también es evidente en el Nuevo Testamento. Piense en Juan, el autor del Apocalipsis. Recibió una serie de visiones mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Estas visiones formaron el cuerpo del libro de Apocalipsis, que es una de las obras proféticas más importantes de la Biblia. Cada visión que recibió Juan contenía elementos simbólicos y literales que revelaban el plan de Dios para los últimos tiempos, el juicio de las naciones y la victoria final de Cristo. Aquí vemos cómo las visiones no solo informan, sino que también permiten al profeta proclamar verdades que fortalecen la fe y traen esperanza a quienes esperan en Dios. Algo interesante acerca de la conexión entre visiones y profecías es que ambas no solo revelan el futuro, sino que también tienen implicaciones prácticas para el presente. Cuando Dios da una visión o una palabra profética, generalmente está llamando a su pueblo a responder de alguna manera, ya sea que nos arrepintamos, confiemos en sus promesas o ajustemos el curso de nuestras vidas. Las visiones y profecías tienen como objetivo movernos a actuar. Esto es lo que le sucedió a Jonás, quien recibió un mensaje profético para Nínive. Aunque Jonás inicialmente se mostró reacio, su obediencia a la profecía resultó en un gran avivamiento en la ciudad. También es importante reconocer que las visiones y profecías siempre apuntan a la gloria de Dios y al cumplimiento de su plan redentor. No se dan para exaltar al profeta ni para satisfacer la curiosidad humana, sino para glorificar el nombre de Dios y revelar su propósito. Esta verdad se ve claramente en la vida de Isaías, quien tuvo una visión sobrecogedora de la gloria de Dios en el templo. Después de esta experiencia, Isaías fue llamado a proclamar un mensaje profético de arrepentimiento y restauración para el pueblo de Israel. La visión que recibió fue la base de su llamado profético, mostrando cómo las visiones y profecías están intrínsecamente vinculadas al propósito de Dios de acercar a su pueblo a Él. Otra conexión fascinante entre visiones y profecías es que ambas requieren fe, tanto de quienes las reciben como de quienes las escuchan. Para los profetas, ver una visión y recibir una palabra de Dios a menudo los colocaba en situaciones desafiantes en las que necesitaban proclamar mensajes impopulares o enfrentar oposición. Y para las personas que escucharon las profecías, se necesitaba fe para creer que esas palabras realmente venían de Dios. Esta dinámica continúa hoy. Cuando Dios nos da una visión o nos habla a través de la profecía, nos llama a confiar en Él y actuar según lo que ha revelado. Si alguna vez has notado cómo Dios usa visiones o profecías para guiar, animar o corregir, comparte la frase en los comentarios. Dios siempre cumple sus promesas. Y si sientes que necesitas más fe para entender o aceptar lo que Dios te está revelando, escribe: quiero confiar más en las promesas de Dios. Sigamos aprendiendo juntos cómo Dios usa visiones y profecías para moldearnos y guiarnos hacia su propósito eterno. Cuando Dios concede una visión, no solo está revelando algo extraordinario o misterioso, está actuando con un propósito claro e intencional. Cada visión divina lleva en sí una misión, una invitación a participar en el plan de Dios en la tierra. Sirven como un poderoso recordatorio de que nuestro Dios es un Dios de propósito, que todo lo que hace tiene una razón mayor, y que cuando actúa, utiliza a personas comunes y corrientes para lograr cosas extraordinarias. El impacto de las visiones en el cumplimiento del propósito divino es profundo, y transforma tanto a quienes reciben la visión como a quienes son tocados por ella. Un ejemplo clásico del impacto de una visión en el cumplimiento del propósito divino es la vida de José, el hijo de Jacob. A una edad temprana, recibió sueños que le indicaban que sería colocado en una posición de autoridad, donde incluso sus propios hermanos se inclinarían ante él. Estos sueños no fueron comprendidos en ese momento, y de hecho, trajeron dificultades a José, como la traición de sus hermanos y su venta como esclavo. Sin embargo, el propósito divino detrás de estas visiones comenzó a revelarse de manera impresionante. José fue elevado a una posición de poder en Egipto, donde,
durante una gran hambruna, salvó no solo a su familia, sino a naciones enteras. La visión inicial de Dios le reveló a José el destino que le esperaba y lo preparó para confiar en el plan de Dios, incluso en medio de la adversidad. Otro ejemplo poderoso es la historia de Moisés y la visión de la zarza ardiente. Cuando Dios llamó a Moisés a través de esa extraordinaria visión en el desierto, no solo estaba demostrando su poder, sino que también le estaba dando a Moisés una misión divina: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés podría haberse negado o haber sido impulsado por el miedo a su propia incapacidad, pero decidió obedecer. Esta visión transformó la vida de Moisés y le permitió convertirse en el líder que condujo a Israel hacia la tierra prometida. Esta historia nos muestra que las visiones de Dios no solo revelan su plan, sino que también tienen el poder de transformarnos para que podamos cumplir su propósito. El impacto de las visiones en el cumplimiento del propósito divino también se puede ver en la vida de Pablo. Antes de convertirse en apóstol, Saulo de Tarso fue un perseguidor de los cristianos, pero una visión de Jesús en el camino a Damasco cambió todo. La visión no solo trajo una revelación personal de quién era Jesús, sino que también marcó el comienzo de un llamado específico para Pablo: ser apóstol de los gentiles. Esta visión reorientó completamente la vida de Pablo y lo transformó en uno de los mayores instrumentos de Dios para difundir el Evangelio. También es un recordatorio de que Dios puede utilizar incluso a aquellos que parecen estar más alejados de sus caminos para cumplir sus propósitos. Las visiones tienen la capacidad de alinear nuestras vidas con el plan mayor de Dios. A veces podemos sentirnos perdidos o sin dirección, pero las visiones de Dios traen claridad y propósito. Piense en Habacuc, que estaba perplejo y desanimado por la corrupción y el sufrimiento que lo rodeaban. Subió a su atalaya y esperó una respuesta de Dios. Fue entonces cuando recibió la visión de que vendría la justicia divina, y la famosa declaración de que el justo vivirá por la fe fue registrado. Habacuc 2:4. Esta visión no solo dio esperanza a Habacuc, sino que también inspiró a generaciones enteras de creyentes a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían adversas. El impacto de las visiones en el cumplimiento del propósito divino va más allá de los individuos. Tienen el poder de transformar comunidades enteras e incluso naciones. Cuando Jonás fue enviado a Nínive con un mensaje de advertencia, llevaba consigo el peso de una visión que Dios había puesto en su corazón. Su obediencia, aunque renuente, resultó en un avivamiento sin precedentes. Una ciudad entera se arrepintió y se volvió a Dios a causa de la visión y el llamado que recibió Jonás. Otra forma en que las visiones cumplen el propósito divino es fortaleciendo nuestra fe y dándonos valor para enfrentar los desafíos. Cuando Dios le dio a Juan la visión del Apocalipsis, estaba brindando esperanza y fortaleza a la iglesia primitiva, que enfrentaba una intensa persecución. La visión del fin de los tiempos, con la victoria definitiva de Cristo y el establecimiento de un cielo nuevo y una tierra nueva, dio a los creyentes la certeza de que sus luchas no fueron en vano. Esta misma visión continúa inspirando a los cristianos de hoy, mostrando que Dios tiene el control y que su plan perfecto se cumplirá. Si hay algo que aprendemos al observar las visiones de la Biblia, es que Dios no desperdicia revelaciones. Cada visión dada por Él está conectada a un plan mayor y tiene el poder de transformar vidas. Cuando recibimos una visión de Dios, somos invitados a participar en lo que Él está haciendo en el mundo. No importa cuán pequeña o grande pueda parecer la visión, es significativa en el contexto del propósito eterno de Dios. Si alguna vez has notado que Dios usó visiones para dirigir tu vida o impactar la vida de alguien a tu alrededor, comparte la frase en los comentarios. Dios me guía con propósito. Y si estás buscando discernir cómo Dios quiere usarte para cumplir sus planes, di: quiero ser parte del propósito de Dios. Sigamos explorando cómo las visiones de Dios nos conectan con lo que Él está haciendo y nos llaman a vivir con más fe y valentía. El futuro es un territorio inexplorado que, para muchos, trae consigo sentimientos de incertidumbre y ansiedad. La naturaleza humana tiende a buscar seguridad, respuestas y control sobre lo que está por venir. Sin embargo,
En medio de nuestras limitaciones, Dios, en su infinita sabiduría, concede visiones que iluminan nuestro camino y disipan el miedo al futuro. Estas visiones no son solo un vistazo de lo que está por venir, sino un recordatorio de que Dios tiene el control y que no debemos temer. Llevan la promesa de que, independientemente de las circunstancias, el Señor está a nuestro lado, guiándonos con amor y propósito. Una de las formas más claras en que las visiones ayudan a superar el miedo al futuro es revelándonos que Dios ya está trabajando a nuestro favor, mucho antes de que enfrentemos desafíos. En Jeremías 29:11, Dios nos recuerda: «Sé los planes que tengo para ti, planes para prosperarte y no hacerte daño, planes para darte esperanza y un futuro». Esta promesa divina a menudo se reitera a través de visiones. Dios nos muestra no solo lo que está por venir, sino también su compromiso de guiarnos y sostenernos en cada paso del camino. Considere la experiencia de Abraham. Dios lo llamó a dejar su tierra natal e ir a un lugar que él le mostraría. Para alguien que no sabía a dónde iba, esto podría haber sido aterrador. Pero Dios le reveló a Abraham una visión clara de su promesa. Se convertiría en padre de muchas naciones, y sus descendientes heredarían la tierra prometida. Esta visión no solo le dio a Abraham un propósito, sino que también lo animó a avanzar con fe, incluso cuando el futuro parecía incierto. Fue la confianza en la revelación de Dios lo que permitió a Abraham superar su miedo a lo desconocido y caminar con valentía. Otro ejemplo significativo está en la vida de Gedeón. Cuando Dios lo llamó a liberar a Israel de los madianitas, Gedeón estaba escondido, temeroso y lleno de dudas sobre sus propias capacidades. Pero Dios le concedió a Gedeón una visión de su potencial, llamándolo varón valiente y valiente. Jueces 6:12. Además, Dios reforzó esta visión al permitirle a Gedeón escuchar el sueño de uno de los soldados enemigos, en el que la victoria de Israel ya estaba asegurada. Estas visiones no solo fortalecieron a Gedeón, sino que también lo ayudaron a superar sus miedos y liderar a su pueblo con confianza. Las visiones de Dios también nos ayudan a comprender que el futuro no es un misterio aterrador, sino parte del plan soberano de Dios. En Apocalipsis, por ejemplo, Juan recibió una serie de visiones que revelaban acontecimientos futuros, incluidas intensas tribulaciones y desafíos. Sin embargo, estas visiones culminaron en un mensaje de esperanza, la victoria definitiva de Cristo sobre el mal y la restauración de todas las cosas. Para los cristianos perseguidos de la época, estas revelaciones fueron una fuente de aliento, mostrando que a pesar de las dificultades temporales, Dios tiene el control absoluto y que el futuro está seguro en sus manos. Además, las visiones nos recuerdan que Dios no nos deja afrontar el futuro solos. Él promete su presencia constante, guiándonos en cada paso del camino. Cuando leemos sobre el profeta Elías, vemos a un hombre consumido por el miedo y el cansancio tras enfrentarse a los profetas de Baal. Huyó al desierto sintiéndose derrotado y solo. Pero Dios le concedió a Elías una visión de su presencia de una manera inesperada, no en forma de viento, terremoto o fuego, sino en un suave susurro. Esta experiencia renovó el valor de Elías, recordándole que Dios estaba con él y que el futuro aún tenía importantes propósitos por cumplir. Las visiones también nos ayudan a cambiar nuestro enfoque del miedo a la fe. Cuando miramos el futuro a través de los ojos de Dios, nos damos cuenta de que no necesitamos entenderlo todo ni controlar cada detalle. Más bien, estamos llamados a confiar en Él. Esto es lo que les pasó a los discípulos de Jesús cuando enfrentaron una tormenta en el mar. Aunque estaban aterrorizados, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua y les trajo una palabra de consuelo. «Coraje, soy yo, no tengas miedo». Mateo 14:27. Así como Jesús trajo paz a los discípulos en esa situación, continúa usando visiones y revelaciones para calmar nuestros corazones y recordarnos su presencia constante. Las visiones de Dios tienen el poder de reemplazar el miedo con un propósito. Nos muestran que nuestras vidas no están libradas al azar y que cada desafío que enfrentamos es parte de algo más grande. José, por ejemplo,
Fácilmente podría haber sido consumido por el miedo al experimentar la traición, la injusticia y años de prisión, pero las visiones que recibió en su juventud lo sostuvieron, permitiéndole ver más allá de sus circunstancias inmediatas y creer que Dios estaba trabajando para cumplir su plan. Si alguna vez has experimentado momentos de incertidumbre sobre el futuro, recuerda que Dios está presente y quiere revelar su voluntad para tu vida. Las visiones que Él da son un recordatorio de que Él tiene todo bajo control y que no debemos temer. Él siempre está con nosotros trayendo claridad en medio de la confusión y esperanza en medio de la ansiedad. Si estas palabras te hablan, comparte la frase en los comentarios. Confío en el plan de Dios para mi futuro. O si busca más confianza para superar sus miedos, diga, quiero aprender a ver el futuro con los ojos de la fe. Descubramos juntos cómo Dios puede transformar nuestras perspectivas y ayudarnos a caminar con valentía y confianza hacia lo que Él tiene preparado para nosotros. La oración y el ayuno han sido, a lo largo de la historia bíblica, las prácticas más poderosas para conectarse con Dios y buscar sus revelaciones. Cuando combinamos estas dos disciplinas espirituales, abrimos un espacio sagrado para escuchar la voz de Dios de manera más clara y profunda. Es en este lugar de entrega total donde Dios a menudo elige revelar sus visiones, trayendo dirección, respuestas y aliento a nuestras vidas. La práctica de buscar visiones mediante la oración y el ayuno no es solo un acto de devoción, sino una expresión de fe y completa dependencia de Él. Al mirar las Escrituras, vemos que las grandes revelaciones y visiones de Dios a menudo ocurrían durante tiempos de oración y ayuno. Daniel es un ejemplo clásico. No solo era un hombre de constante oración, sino que también practicaba el ayuno como forma de intensificar su búsqueda de Dios. En Daniel 10, leemos que ayunó durante 21 días, mientras buscaba entender una visión que había recibido. Al final de este periodo, se le apareció un ángel que le trajo una poderosa revelación. Esta historia nos muestra que el ayuno no es solo una renuncia a la comida, sino un acto de dedicación que nos ayuda a centrarnos completamente en Dios y posicionarnos para recibir lo que Él quiere revelar. Jesús también destacó la importancia del ayuno y la oración como parte de la vida espiritual. Antes de comenzar su ministerio público, pasó 40 días en el desierto ayunando y orando. Fue durante este tiempo de profunda comunión con el Padre que Jesús fue fortalecido para la misión que tenía por delante. Esta práctica de retirarse para orar y ayunar continuó durante todo su ministerio. Cuando los discípulos enfrentaron dificultades para expulsar un espíritu maligno, Jesús explicó que ciertos tipos de liberación solo se obtienen mediante la oración y el ayuno. Mateo 17:21. Esto nos enseña que estas prácticas no solo nos acercan a Dios, sino que también nos preparan para enfrentar los desafíos espirituales de manera más efectiva. Además, la oración y el ayuno nos ayudan a silenciar las distracciones del mundo que nos rodea y a centrarnos en lo que realmente importa. Vivimos en una época llena de voces que compiten por nuestra atención, responsabilidades, preocupaciones e incluso nuestros propios pensamientos. Cuando elegimos ayunar, le estamos diciendo a Dios, Señor, tú eres más importante que cualquier otra cosa. Quiero escuchar tu voz por encima de todas las demás. Es en este espacio de entrega donde Dios suele hablar más claramente, concediéndonos visiones que nos ayudan a comprender su plan para nuestras vidas. Otro aspecto importante del ayuno y la oración es que nos enseñan a esperar en Dios. Vivimos en una cultura que valora la gratificación instantánea, pero el ayuno nos desafía a reducir la velocidad y confiar en el tiempo de Dios. Ana la profetisa es un maravilloso ejemplo de esto. Dedicó su vida a la oración y el ayuno en el templo, esperando pacientemente que se cumpliera la promesa de Dios de enviar al Mesías. Y en el momento oportuno, Dios la recompensó, permitiéndole ver al niño Jesús y proclamar su llegada. Lucas 2:36-38. La vida de Ana nos enseña que buscar visiones a través de la oración y el ayuno muchas veces requiere perseverancia, pero los frutos siempre son gratificantes. Estas prácticas también nos ayudan a alinear nuestro corazón con Dios.
A menudo, cuando nos acercamos a Él en oración y ayuno, comenzamos con una lista de peticiones o inquietudes, pero cuando pasamos tiempo en su presencia, sucede algo maravilloso. Nuestros deseos comienzan a cambiar. Empezamos a buscar no solo lo que queremos, sino lo que Él desea. Es en este lugar de entrega donde las visiones de Dios se vuelven más claras. No son solo respuestas a nuestros anhelos, sino revelaciones del corazón de Dios para con nosotros. También es importante recordar que el ayuno no tiene por qué limitarse únicamente a la comida. En nuestra sociedad moderna, ayunar puede significar renunciar a otras cosas que consumen nuestro tiempo y atención, como las redes sociales, el entretenimiento o incluso ciertas actividades que, aunque buenas, pueden distraernos de la búsqueda de Dios. El ayuno se trata menos de lo que estamos renunciando y más de lo que estamos ganando, una conexión más profunda con el Creador y una apertura para recibir sus visiones. Si nunca antes has ayunado, puedes empezar simplemente dedicando un día o incluso unas horas al ayuno y la oración. No se trata de seguir una regla o realizar un acto religioso vacío, sino de crear un espacio en tu vida para escuchar a Dios con mayor claridad. Es sorprendente cómo cuando nos tomamos el tiempo para concentrarnos en Él, podemos experimentar una paz y una dirección que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Si has tenido la experiencia de buscar visiones a través de la oración y el ayuno, o si quieres aprender más sobre cómo practicar estas disciplinas espirituales, comparte la frase en los comentarios. Quiero buscar a Dios más intensamente. O si sientes que necesitas fuerzas para iniciar este proceso, escribe: Señor, ayúdame a buscarte con todo mi corazón. Sigamos aprendiendo juntos cómo acercarnos a Dios y posicionarnos para recibir sus revelaciones en nuestras vidas. A lo largo de la historia, las visiones dadas por Dios han transformado vidas de maneras poderosas e inesperadas. Cada visión no solo conlleva un propósito, sino que también toca el corazón de quien la recibe, generando un cambio profundo y duradero. Los testimonios de personas cuyas vidas fueron transformadas por estas experiencias nos recuerdan que Dios no es un Dios distante. Él se preocupa profundamente por cada uno de nosotros y está dispuesto a intervenir, revelar su plan y guiarnos a través de visiones que impactan no solo nuestras historias personales, sino también las de todos los que nos rodean. Uno de los testimonios más sorprendentes de la Biblia es el de Saulo de Tarso, quien llegó a ser el apóstol Pablo. Saulo era un ferviente perseguidor de los cristianos, alguien que creía cumplir el deseo de Dios al intentar silenciar a los que seguían a Jesús. Pero en su camino a Damasco, Dios interrumpió su viaje con una visión que cambiaría su vida para siempre. Vio una luz brillante y escuchó la voz de Jesús que preguntaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Esta visión fue tan poderosa que dejó a Saúl ciego durante 3 días, tiempo durante el cual ayunó y oró intensamente. Cuando Ananías, obedeciendo una visión propia, fue enviado a orar por él, Saulo recuperó su vista física y, lo que es más importante, su visión espiritual se transformó por completo. Pasó de ser un perseguidor a convertirse en uno de los más grandes predicadores del Evangelio. Este testimonio nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios y que sus visiones pueden reconducir incluso los corazones más endurecidos. Otro ejemplo poderoso es Cornelio, un centurión romano que sinceramente buscó a Dios. Cornelio tuvo una visión de un ángel que le ordenó que enviara hombres a buscar a Pedro. Al mismo tiempo, Pedro recibió una visión que lo preparó para romper barreras culturales y predicar el Evangelio a los gentiles. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio y compartió las buenas nuevas, el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los que estaban allí y fueron bautizados. Hechos 10. Esta secuencia de visiones no solo transformó la vida de Cornelio y su familia, sino que también marcó un punto de inflexión en la expansión del Evangelio más allá de las fronteras judías. Las visiones no solo transforman a las personas, sino que también tienen el poder de impactar a comunidades enteras. Piense en Jonás, enviado a Nínive con un mensaje de advertencia. Aunque inicialmente se resistió, Jonás obedeció la visión que Dios le dio
y proclamó el mensaje de arrepentimiento a la ciudad. Para su sorpresa, todo el pueblo, incluido el rey, se arrepintió y se volvió a Dios. Esta historia nos muestra cómo una visión de Dios, seguida de obediencia, puede provocar un avivamiento completo, cambiando el destino de una nación entera. Los testimonios contemporáneos también muestran cómo Dios continúa usando visiones para transformar vidas hoy. Hay informes de personas en países donde el Evangelio es poco conocido que han tenido visiones de Jesús. En muchos casos, estas visiones ocurren en contextos donde el acceso a la palabra de Dios es limitado o incluso inexistente. Han llevado a hombres y mujeres a buscar la verdad, encontrando esperanza, salvación y dirección en Cristo. Estos testimonios son un recordatorio de que Dios no está limitado por barreras culturales o geográficas. Él puede llegar a cualquiera, en cualquier lugar, para cumplir su plan. Las visiones también tienen el poder de traer sanación y restauración. Hay historias de personas que experimentaron un dolor profundo, ya sea físico o emocional, y que recibieron visiones que les trajeron paz y sanación. Un ejemplo conmovedor es el de una mujer que, durante un tiempo de oración, tuvo una visión de Jesús tomándole la mano mientras ella lloraba por una pérdida reciente. Esta visión le trajo consuelo inmediato y una sensación renovada de que no estaba sola. Testimonios como este muestran que Dios usa visiones no solo para dar dirección, sino también para sanar corazones quebrantados y renovar la esperanza. Otro aspecto importante es que las visiones pueden ser una respuesta directa a oraciones fervientes. A menudo, las personas que buscan desesperadamente una respuesta o una señal de Dios se sorprenden con visiones que les aportan claridad y aliento. Sirven como recordatorio de que Dios escucha nuestras oraciones y está atento a nuestras necesidades. Él es un Dios personal, que se preocupa por cada detalle de nuestras vidas y está dispuesto a intervenir de manera tangible para guiarnos. Los testimonios de transformación a través de visiones no son solo historias inspiradoras, también nos desafían a preguntarnos, ¿estamos listos para escuchar y responder a lo que Dios quiere revelarnos? Dios no da visiones solo para impresionarnos, sino para llamarnos a la acción. Cada visión trae consigo una invitación a confiar más en Él, alinear nuestros corazones con su plan y compartir con los demás el impacto de su gracia en nuestras vidas. Si alguna vez has escuchado o experimentado un testimonio de cómo una visión de Dios transformó una vida, comparte la frase en los comentarios. Las visiones de Dios todavía transforman vidas. O, si siente que está buscando algo más profundo en su camino de fe, escriba «Quiero vivir el propósito de Dios en mi vida». Sigamos sumergiéndonos en este tema especial, descubriendo juntos cómo Dios usa visiones para revelar su amor, su gracia y su poder. Ignorar o rechazar una visión de Dios es un riesgo que puede tener graves consecuencias espirituales, emocionales e incluso prácticas. Cuando Dios nos concede una visión, no solo nos está dando un mensaje, Él nos está confiando una parte de su plan divino. Esta revelación viene con la expectativa de una respuesta de nuestra parte, ya sea en obediencia, arrepentimiento o acción. Rechazar o descuidar una visión es, en esencia, decir no a lo que Dios está tratando de lograr a través de nosotros. Es una elección que puede distanciarnos de su voluntad y privarnos de las bendiciones que vienen con la obediencia. Un ejemplo sorprendente del peligro de ignorar una visión divina se encuentra en la vida de Jonás. Cuando Dios le dio la misión clara de ir a Nínive y predicar contra la maldad de la ciudad, Jonás decidió huir. No solo ignoró la visión, sino que trató de evitar por completo el llamado de Dios abordando un barco en dirección opuesta. Su desobediencia trajo tormenta, peligro y caos no solo para él sino también para las personas que lo rodeaban. Solo cuando Jonás reconoció su error, oró a Dios y finalmente obedeció que la situación se transformó. Esta historia nos recuerda que rechazar una visión no solo afecta nuestro caminar personal, sino que también puede impactar negativamente a quienes nos rodean. Otro ejemplo es el caso del pueblo de Israel en el desierto. Dios les había prometido la tierra prometida, y a través de Moisés, les dio una visión clara de su provisión y victoria. Sin embargo, cuando los espías regresaron de Canaán con informes de gigantes y ciudades fortificadas,
El pueblo prefirió centrarse en el miedo en lugar de confiar en la visión de Dios. Rechazaron la promesa, prefiriendo la seguridad ilusoria del desierto a la fe en lo que Dios había revelado. Este rechazo resultó en 40 años de vagar por el desierto, una generación entera que no vio el cumplimiento de la visión debido a su incredulidad. Este ejemplo nos muestra que ignorar o rechazar una visión puede hacer que perdamos oportunidades únicas que Dios ha puesto ante nosotros. Rechazar una visión de Dios también puede hacernos insensibles a su voz. Cuando ignoramos las instrucciones divinas, le estamos diciendo a Dios que no confiamos o no estamos dispuestos a seguir su dirección. Esto puede crear un patrón de desobediencia que endurece nuestro corazón y nos impide tener comunión con Él. En Hebreos 3:15 se nos advierte: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esta advertencia nos recuerda que cada vez que rechazamos la voz de Dios, corremos el riesgo de volvernos menos receptivos a sus futuras revelaciones. Además, ignorar una visión de Dios puede hacer que perdamos la paz y el propósito. A menudo, las visiones que Dios nos da vienen a alinearnos con su plan y ayudarnos a vivir vidas más significativas. Cuando decidimos ignorarlos, nos alejamos de esa claridad y dirección, volviéndonos susceptibles a la confusión y la falta de propósito. Piense en Moisés, quien, a pesar de dudar inicialmente, aceptó la visión de Dios de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Si hubiera rechazado esta visión, no solo habría perdido la oportunidad de cumplir su llamado, sino que también habría dejado al pueblo de Israel sin un libertador. Otro peligro de rechazar una visión de Dios es que puede hacernos perder oportunidades de experimentar lo sobrenatural. Las visiones son a menudo una invitación a ver a Dios actuar de maneras que están más allá de nuestro entendimiento. Nos colocan en situaciones donde la fe es esencial, pero también donde la gloria de Dios se revela de manera poderosa. Pedro, por ejemplo, recibió una visión que lo llamaba a predicar a los gentiles, algo que fue revolucionario en ese momento. Podría haber ignorado esta visión debido a sus prejuicios culturales y religiosos, pero al obedecer, fue testigo del derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles, un hito importante en la historia de la Iglesia. Es importante recordar que ignorar una visión no significa que Dios se dará por vencido con nosotros. Él es paciente y misericordioso, siempre dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Sin embargo, cuanto más resistimos, más difícil puede resultar volver al camino que Él nos ha preparado. Él quiere usarnos para sus propósitos, pero también respeta nuestro libre albedrío. Si elegimos rechazar sus visiones, esencialmente estamos renunciando a las bendiciones y el impacto que podrían haber resultado de nuestra obediencia. Rechazar una visión de Dios también puede ser un reflejo de miedo o duda. Quizás la visión nos parezca demasiado grande o demasiado desafiante. Quizás nos sentimos inadecuados o incapaces de hacer lo que Dios nos pide. Pero es exactamente en estas situaciones que debemos recordar que Dios nunca nos llama a algo sin empoderarnos. Como le dijo a Jeremías: no les temáis, porque yo estoy con vosotros para protegeros. Jeremías 1:8. Dios está con nosotros en cada paso del camino y nos dará todo lo que necesitamos para obedecer la visión que nos ha dado. Si alguna vez has experimentado momentos en los que sentiste dificultad para aceptar u obedecer una visión de Dios, comparte la frase en los comentarios. Elijo confiar en la visión de Dios. Y si siente que necesita valor para actuar según algo que Dios ha revelado, diga: Señor, dame fuerzas para obedecer. Sigamos explorando juntos cómo responder fielmente a las visiones de Dios y vivir plenamente los planes que Él tiene para nosotros. Las visiones que Dios concede a menudo sirven como herramientas de protección y guía, revelando caminos seguros a través de la incertidumbre y liberándonos de peligros ocultos. Cuando nos abrimos a escuchar la voz de Dios y buscamos su dirección, Él nos guía en formas que están más allá de nuestro entendimiento. Estas visiones, llenas de amor y propósito, son un recordatorio de que Él siempre está atento a nuestras necesidades, operando como nuestro protector y guía, incluso en momentos en que todo parece incierto o peligroso. Una de las formas más claras en que Dios usa las visiones para proteger es advirtiendo sobre peligros inminentes.
Un ejemplo poderoso se encuentra en la historia de José, el padre terrenal de Jesús. Después del nacimiento de Jesús, José recibió una visión en la que un ángel le ordenaba huir a Egipto con María y el bebé, porque Herodes planeaba matar al recién nacido. José no dudó en obedecer, y esta visión salvó la vida de Jesús, preservando el plan divino de redención. Mateo 2, 13, 14. Esta historia resalta la importancia de estar atentos a las indicaciones de Dios, especialmente en los momentos críticos, ya que su guía siempre está dirigida a nuestro bienestar y protección. Además de protegernos del daño, las visiones también nos ayudan a evitar decisiones apresuradas o equivocadas. Cuando buscamos a Dios en oración y le pedimos su dirección, Él a menudo responde a través de visiones que nos muestran el camino correcto a seguir. Esto es lo que les sucedió a Pablo y Silas durante su segundo viaje misionero. En Hechos 16, Pablo tuvo una visión de un macedonio pidiendo ayuda. Esta visión no solo dirigió a Pablo a ir a Macedonia, sino que también abrió puertas para que el evangelio llegara a nuevos territorios. La sensibilidad de Pablo a la dirección de Dios lo llevó a evitar caminos que podrían ser ineficaces y a centrarse en dónde estaba obrando el Espíritu Santo. Las visiones también tienen el poder de guiarnos en momentos de confusión, cuando no sabemos qué decisión tomar o a dónde ir. El profeta Elías es un ejemplo de esto. Después de derrotar a los profetas de Baal, Elías cayó en un estado de profundo desánimo, huyendo al desierto y pidiendo a Dios que le quitara la vida. Pero en lugar de reprenderlo, Dios le dio una visión de su presencia, no en forma de viento, terremoto o fuego, sino en un suave susurro. Esta experiencia no solo consoló a Elías, sino que también le dio la claridad y la fuerza que necesitaba para continuar su misión. Dios usó esta visión para guiar a Elías y mostrarle que todavía había trabajo por hacer. Otro aspecto notable de las visiones como forma de guía es que nos ayudan a alinear nuestras decisiones con los propósitos de Dios. A menudo nos sentimos tentados a seguir nuestra propia lógica o preferencias, pero las visiones de Dios nos desafían a confiar en su sabiduría. Piense en la historia de Felipe y el eunuco etíope en Hechos 8. El Espíritu Santo le indicó a Felipe que fuera por un camino específico y luego se acercara al carro del eunuco. Al obedecer, Felipe tuvo la oportunidad de explicar el Evangelio y bautizar a ese hombre, llevando el mensaje de Cristo a un nuevo territorio. Esta historia ilustra cómo Dios usa visiones para guiarnos a encuentros divinamente planeados que pueden tener un impacto eterno. Además, las visiones nos protegen de decisiones espiritualmente peligrosas. En muchas situaciones, nos advierten sobre las trampas del enemigo o revelan verdades que no podemos ver por nosotros mismos. El rey Ezequías, por ejemplo, recibió un mensaje profético de Isaías que le advirtió sobre la gravedad de su enfermedad y lo llamó al arrepentimiento. Esta visión de su condición y de la misericordia de Dios lo llevó a buscar sinceramente al Señor, lo que resultó en su curación y prolongación de vida. Isaías 38:1-5. Este tipo de protección espiritual es un regalo que Dios ofrece para guiarnos en el arrepentimiento y la restauración. El papel de las visiones como protección también es evidente en situaciones en las que necesitamos coraje para afrontar los desafíos. Dios a menudo nos da visiones que nos recuerdan su soberanía y nos alientan a seguir confiando en Él. Juan, en Apocalipsis, recibió visiones asombrosas de la victoria final de Cristo sobre el mal. Estas visiones no solo lo consolaron en su exilio en la isla de Patmos, sino que también dieron esperanza a la iglesia primitiva que enfrentaba una severa persecución. Las visiones de Juan sirvieron como recordatorio de que Dios tiene el control y que sus promesas son verdaderas. Al mirar estos ejemplos, vemos que las visiones de Dios son una expresión de su cuidado personal y deseo de guiarnos a un lugar seguro. No solo nos protegen del daño, sino que también nos ayudan a encontrar la paz en medio de las incertidumbres de la vida. Dios usa visiones para recordarnos que Él ve lo que nosotros no podemos ver y que su guía es siempre perfecta. Si alguna vez has experimentado un momento en el que sentiste que Dios te protegió o te guió a través de una visión o dirección clara, comparte la frase en los comentarios.
Dios es mi protector y guía. Y si buscas discernimiento para tomar decisiones importantes, escribe: quiero seguir la dirección de Dios en mi vida. Sigamos sumergiéndonos en las formas en que Dios nos cuida y nos guía con amor y propósito. En un mundo marcado por la incertidumbre, el caos y una búsqueda constante de un propósito, las visiones de Dios siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en los tiempos bíblicos. No son solo historias antiguas registradas en las Escrituras, sino experiencias vivas que continúan transformando vidas, guiando decisiones y reafirmando la soberanía de Dios. Incluso en una sociedad que valora tanto lo tangible e inmediato, las visiones ofrecen una perspectiva espiritual que trasciende el aquí y el ahora, conectándonos con lo eterno y ayudándonos a comprender el plan mayor que Dios tiene para nosotros y el mundo. Una de las razones por las que las visiones siguen siendo relevantes es que nos ayudan a navegar las complejidades de la vida moderna. Vivimos en una época en la que las personas están más conectadas que nunca, pero, paradójicamente, más aisladas espiritualmente. La tecnología nos rodea de información y estímulos incesantes, lo que dificulta escuchar la voz de Dios en medio del ruido. Es en este contexto que las visiones de Dios se vuelven aún más significativas. Interrumpen el flujo de la vida cotidiana y atraen nuestra atención hacia algo más grande, algo divino. Nos recuerdan que Dios todavía habla, todavía guía y todavía desea revelarse de manera personal y directa. Otro aspecto importante de las visiones del mundo actual es su capacidad de traer esperanza en tiempos de crisis. Cuando miramos nuestra realidad, vemos guerras, desastres naturales, desigualdades y una creciente ansiedad colectiva sobre el futuro. A pesar de todo, las visiones de Dios sirven como faros que iluminan el camino y nos recuerdan que Él tiene el control. Así como Dios le dio a Juan la visión de la victoria final en el Apocalipsis, continúa usando visiones para animar a su pueblo hoy, mostrando que a pesar de las circunstancias difíciles, hay un plan mayor en acción. Además, las visiones nos ayudan a discernir nuestro propósito en un mundo lleno de opciones y distracciones. Las personas a menudo se sienten perdidas, sin saber qué dirección tomar o qué impacto quieren lograr. Las visiones de Dios aportan claridad y revelan lo que Él espera de nosotros y cómo podemos participar en su plan. Nos sacan de la apatía y nos llaman a actuar con fe y audacia. Piensa en cómo Dios usó visiones para dirigir a personas como Pablo, a quien le dieron instrucciones claras sobre dónde predicar el Evangelio, o José, que estaba preparado para liderar Egipto durante una crisis. Estas visiones no solo moldearon el destino de este pueblo, sino que también influyeron en el curso de la historia. En el mundo actual, las visiones también siguen siendo herramientas poderosas para derribar barreras culturales, sociales y espirituales. En una sociedad marcada por divisiones, Dios usa visiones para unir a las personas y alcanzar a quienes parecen estar fuera de nuestro alcance. Hay muchos relatos contemporáneos de personas en lugares donde el Evangelio está restringido que tuvieron visiones de Jesús, lo que los llevó a buscar la verdad y la salvación. Estas experiencias muestran que Dios no está limitado por fronteras o sistemas humanos. Él es soberano y está dispuesto a revelarse de maneras que trascienden nuestras expectativas y limitaciones. Las visiones también nos desafían a confiar más en Dios y menos en nuestras propias fortalezas. En un mundo que a menudo exalta la autosuficiencia, las visiones nos recuerdan nuestra dependencia de lo divino. Nos llaman a reconocer que si bien podemos planificar y trabajar, es Dios quien verdaderamente guía nuestros pasos y realiza su voluntad. Esto es especialmente relevante en una época en la que tantas personas se sienten presionadas a tomar el asunto en sus propias manos, cargando con cargas que nunca debieron soportar. Las visiones de Dios nos ayudan a entregarle nuestras preocupaciones y descansar en su promesa de cuidado y provisión. Otro punto relevante es que las visiones del mundo actual sirven como poderosos testimonios de la presencia viva de Dios. En una sociedad que a menudo cuestiona la existencia de un creador o su relevancia, los informes de visiones y sus transformaciones asociadas son prueba tangible de que Dios todavía está activo. Cuando las personas escuchan historias de vidas cambiadas, decisiones guiadas y milagros realizados a través de visiones,
Su fe se fortalece y se les anima a buscar una conexión más profunda con el Señor. Por último, las visiones desempeñan un papel esencial a la hora de prepararnos para el futuro. Dios continúa usando estas experiencias para advertir a su pueblo sobre peligros inminentes, llamarnos a la santidad y recordarnos que nuestra esperanza está en Cristo. Son un recordatorio constante de que, aunque no sepamos todos los detalles de lo que está por venir, podemos confiar en el Dios que ve el principio y el fin. Esta confianza nos permite vivir con propósito y valentía, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. Si ha experimentado o ha oído hablar de visiones que han impactado profundamente las vidas de hoy, comparta la frase en los comentarios. Dios se revela todavía en nuestros días. Y si quieres experimentar más de la presencia de Dios en tu vida, escribe: quiero ver cumplido el plan de Dios. Sigamos explorando cómo las visiones de Dios continúan dando forma a nuestra realidad y acercándonos a su corazón y propósito eterno. Recibir visiones de Dios no es solo una cuestión de deseo, sino de preparación espiritual. Dios desea revelarse a todos nosotros, pero lo hace de manera especial a aquellos que están abiertos, atentos y preparados para escuchar su voz. Prepararse para recibir visiones es un viaje que requiere entrega, búsqueda intencional y un corazón dispuesto a obedecer. No se trata solo de querer comprender los misterios de Dios, sino de estar dispuestos a vivir una vida que refleje su voluntad. El primer paso en la preparación es desarrollar una vida de oración constante. La oración es la base de nuestra comunicación con Dios, y es en este diálogo que nos volvemos más sensibles a su voz. Cuando oramos, no solo presentamos nuestras necesidades, sino que también nos colocamos en un estado de humildad y dependencia ante el Señor. Fue durante los momentos de oración que personas como Daniel, Pedro y Pablo recibieron visiones que cambiaron sus vidas e impactaron el curso de la historia. La oración nos posiciona para escuchar lo que Dios quiere decir y nos ayuda a discernir su dirección en medio del ruido de nuestras propias preocupaciones. Además de la oración, la práctica del ayuno es una forma poderosa de preparar el corazón para recibir visiones. El ayuno es una forma de negarnos a nosotros mismos y centrarnos enteramente en Dios. Nos ayuda a silenciar las distracciones y crear un espacio en nuestras vidas donde Dios puede hablar. Daniel es un claro ejemplo de ello. Durante un periodo de ayuno y oración, recibió una visión que le reveló el destino de su pueblo y le trajo comprensión sobre los planes de Dios. El ayuno no es solo una disciplina física, sino una demostración de nuestro profundo deseo de conectarnos con Dios y comprender su voluntad. Otro aspecto esencial de la preparación es la lectura y la meditación de la palabra de Dios. La Biblia es el fundamento sobre el cual se deben evaluar todos los puntos de vista. Cuando conocemos las Escrituras, estamos mejor equipados para discernir si una visión es verdaderamente de Dios y para entender lo que Él nos está diciendo. Además, la palabra de Dios alimenta nuestra fe y nos ayuda a confiar en que Él tiene el control. El salmista dijo: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Salmo 119, 105. Esta luz nos guía en nuestro camino espiritual y nos prepara para reconocer cuando Dios se está moviendo. Prepararse para recibir visiones también implica cultivar un corazón puro y un espíritu humilde. Dios se revela a quienes lo buscan sinceramente y están dispuestos a dejar de lado sus propios planes para seguir los suyos. Este fue el caso de Samuel, quien siendo niño, escuchó la voz de Dios porque tenía un corazón dispuesto y obediente. Cuando dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Demostró la postura que todos debemos tener cuando buscamos visiones de Dios: un corazón abierto, dispuesto a escuchar y obedecer. Otro punto importante es vivir en obediencia a lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios. Muchas veces queremos que Dios nos revele más de su plan, pero aún no hemos dado los pasos necesarios en relación a las instrucciones que ya hemos recibido. La obediencia es la clave para desbloquear nuevas revelaciones. Dios confía sus visiones a quienes demuestran fidelidad al seguir su dirección. Abraham es un ejemplo de esto. Obedeció el llamado de Dios a abandonar su tierra natal, y como resultado, recibió visiones y promesas que dieron forma a la historia humana.
La adoración también es una manera poderosa de prepararnos para recibir visiones. Cuando adoramos, dejamos de centrarnos en nosotros mismos y lo ponemos en Dios. La adoración nos ayuda a darnos cuenta de la grandeza de Dios y a confiar en su soberanía. Fue en un ambiente de adoración que Isaías tuvo su visión del Señor en el templo, sentado en un trono alto y exaltado. Isaías 6:1. Esta visión no solo transformó a Isaías, sino que lo preparó para su llamado de proclamar el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Finalmente, debemos estar dispuestos a esperar el tiempo de Dios. Las visiones de Dios no vienen porque queremos o pedimos, sino porque Él decide que es el momento adecuado para revelarse. Esperar en Dios es un acto de fe y paciencia, que demuestra nuestra confianza en Él. Fue esta espera la que llevó a Ana, la profetisa, a presenciar el cumplimiento de la promesa de Dios en Jesús. Pasó años en el templo ayunando y orando, y su fidelidad fue recompensada con una visión que trajo significado y esperanza a su corazón. Si desea prepararse para recibir visiones de Dios, comience por tomarse el tiempo para buscar su presencia en oración y meditación. Cultive un corazón sensible y esté dispuesto a seguir su dirección, incluso si no comprende completamente lo que Él está haciendo. Y recuerda, Dios es fiel para revelarse a quienes lo buscan sinceramente. Si estas palabras llegaron a tu corazón, comparte la frase en los comentarios. Estoy listo para escuchar la voz de Dios. O, si quieres crecer en preparación espiritual, di, quiero aprender a buscar y escuchar a Dios. Juntos, sigamos explorando cómo posicionarnos para recibir las visiones que Dios quiere revelar para nuestras vidas. Si has llegado hasta aquí, significa que Dios tiene algo especial reservado para hablarle a tu corazón hoy. Cada palabra, cada reflexión y cada enseñanza aquí compartida fue preparada con el propósito de construir tu fe, traer claridad a tus caminos y ayudarte a conectarte aún más con el plan divino. Queremos saber cómo te tocó este mensaje. Comparte la frase en los comentarios. Sentí la voz de Dios en este video. Y comparte con nosotros cómo este contenido impactó tu vida. Su testimonio no solo nos alienta, sino que también inspira a otros que buscan una palabra de Dios para sus vidas. Al dejar tu comentario, recuerda que este espacio es más que un canal, es una comunidad de fe, donde cada interacción es una oportunidad para difundir el amor y el mensaje de Dios. Así que no olvides darle me gusta a este video. Me gusta es una forma sencilla pero poderosa de apoyar esta misión de llevar la palabra de Dios a más corazones en todo el mundo. Y si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para ser parte de este viaje. Haz clic en el botón suscribirse y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. De esta manera, siempre estarás conectado con mensajes que transforman, fortalecen y renuevan. Ahora, una invitación especial. No dejéis pasar este momento. En la pantalla final verás una sugerencia para el siguiente video. Aprovecha la oportunidad para continuar tu búsqueda espiritual y profundizar aún más en las enseñanzas de Dios. Cada video es una oportunidad para crecer, aprender y experimentar el poder de una vida guiada por la fe. Que Dios bendiga poderosamente tu vida y que continúe hablando a tu corazón en cada paso de tu viaje. Gracias por ser parte de este mensaje, por dedicar tu tiempo y, lo más importante, por abrir tu corazón para escuchar la voz de Dios. Estamos juntos en este viaje de fe y estamos ansiosos por verte nuevamente en el próximo video. Hasta entonces.